Hola, vamos a revisar el uso de betabloqueantes en el escenario clínico de la ascitis y para ello contamos con la doctora Marta Casado del Hospital Torre Cárdenas de Almería y el doctor Luis Tellez del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. En primer lugar, ¿qué escenario clínico es aquel en el que podemos usar con razonable efectividad el betabloqueo? A ver, los betabloqueantes no selectivos a lo largo de muchos años han demostrado ser eficaces y seguros en los pacientes con cirrosis hepática y forman parte del arsenal terapéutico fundamentalmente del manejo de la hemorragia por varices. Es cierto que en los últimos años hemos asistido a publicaciones que ponen de manifiesto que el uso de betabloqueantes no selectivos en un subgrupo de pacientes que son pacientes con ascitis refractaria puede comprometer o puede tener impacto en su supervivencia, y esto ha condicionado una reevaluación de la indicación o de la contraindicación de estos fármacos en los pacientes con cirrosis descompensada, pudiendo limitar su uso, pero también, sin olvidar que también limitaremos las armas terapéuticas que tenemos para el manejo de las complicaciones de la hipertensión portal. Y yo creo que para establecer este escenario de cuál deben ser los pacientes en los que se pueda indicar el uso de betabloqueantes, es necesario valorar el balance beneficio-riesgo, y para esto yo tendría en cuenta tres aspectos. Primero, que no todos los betabloqueantes son iguales. Segundo, que no todos los pacientes con cirrosis descompensada son iguales. Hay pacientes que tienen una enfermedad hepática terminal, que tienen ascitis refractaria y su reserva cardíaca está exhausta y sí puede haber un impacto en su supervivencia. Y en tercer lugar, que los resultados de todos los estudios que tenemos que poner de manifiesto que el uso de betabloqueantes puede reducir la supervivencia de los pacientes son resultados no homogéneos, y probablemente necesitemos tener resultados de ensayos clínicos que nos den una mayor información. Con todo esto, mi recomendación sería, a la hora de evaluar la contraindicación e indicación de betabloqueantes no selectivos en pacientes con ascitis refractaria, hacer una individualización de la toma de decisiones, no solo de indicar o contraindicar, sino sobre todo de la dosis, debiendo tender a una dosis mínima de betabloqueantes. No se trata de suspender en todos los pacientes cirróticos con ascitis refractaria los betabloqueantes, sino adecuar a estos pacientes la mínima dosis que pueda ser eficaz en el manejo de la hipertensión portal y que no pueda comprometer su hemodinámica sistémica y, por lo tanto, la supervivencia de estos pacientes. Muchas gracias, doctora Casado. Doctor Tellez, ¿qué escenarios, qué indicaciones plantearía usted como limitación de uso de betabloqueo en la ascitis? Bueno, esta pregunta es realmente compleja, por poner limitaciones a una enfermedad tan difícil, tan compleja, tan cambiante como es la enfermedad hepática crónica en su fase más avanzada, poner un límite donde sabemos además que existe una progresión, pero que también puede existir en algunos pacientes una regresión del propio daño hepático, es realmente complejo, ¿no? Aún así, y con todas las limitaciones que supone el tener un concepto puramente clínico, que es el diagnóstico de ascitis refractaria, que se basa simplemente en un consenso y en cierto modo interviene en la subjetividad del médico tratante, ¿no? Aún así, se identifica una población de pacientes que probablemente sean bastante homogéneos en sus características hemodinámicas, y es precisamente en estos pacientes donde se ha demostrado que, por la gran vasodilatación que conlleva el estado de inflamación sistémica tan pronunciado y bueno, el agotamiento en cierta medida de los sistemas compensadores, donde el beta bloqueante puede tener un efecto negativo, ¿no? Como bien ha dicho Marta, probablemente interviene en todo esto la dosis, pero aún así los estudios con bajas dosis de beta bloqueantes también han visto un efecto, por lo menos desde el punto de vista hemodinámico, que puede ser negativo, ¿no? Yo creo que en cierto modo hay alternativas que podemos utilizar también a los beta bloqueantes en estos pacientes, ya no solo para prevenir la hemorragia, que sería la indicación establecida ahora mismo en el paciente descompensado, sino incluso para tratar otras complicaciones de la hipertensión portal, especialmente la ascitis refractaria, que es la que realmente está en este momento digamos, perjudicando más al paciente, ¿no? Y que claramente impacta más en la supervivencia. Gracias, doctor Tellez. Y entonces, cuando el betabloqueante se encuentra superado en ese escenario clínico en el que es inefectivo, no se tolera o bien no está indicado, doctora Casado, ¿qué planteamos como arsenal terapéutico? Bueno, pues depende de la indicación, ¿no? En aquellos pacientes en los que se establezca una profilaxis primaria de hemorragia por varices, si el paciente tiene contraindicación e intolerancia a betabloqueantes, el tratamiento de elección en este caso sería el tratamiento endoscópico. Otro escenario sería en los pacientes
en los que el tratamiento lo que pretende es una profilaxis de la recidiva hemorrágica en pacientes que ya han sangrado. Como todos sabemos, en la actualidad la indicación o el tratamiento de elección sería la combinación de beta-bloqueantes no selectivos con tratamiento endoscópico. En este caso, creo que deberíamos, en estos pacientes que tienen contraindicación al uso de beta-bloqueantes, subir al siguiente escalón terapéutico, que sería la realización de una derivación portosistémica percutánea intrahepática. En este sentido estoy completamente de acuerdo. Además, la tendencia actual y tal y como se recoge en el último consenso de Aveno 7, la tendencia es cada vez anticipar más la indicación de la colocación de un TIPS, de una derivación, ¿no? Precisamente pues para evitar que el paciente llegue a esta situación en la cual ya no solo el uso de beta-bloqueantes, cualquier elemento, una infección o cualquier elemento agudo que sobrevenga puede incluso acabar con la vida del paciente, ¿no? Y es importante que actualmente las recomendaciones de Aveno 7 ya no solo anticipan, sino que identifican un subgrupo de pacientes en los que debemos evitar el beta-bloqueante y probablemente debamos ir directamente al TIPS, ¿no? Pacientes que tienen una hipotensión arterial mantenida, con tensiones medias mantenidas por debajo de 65 milímetros de mercurio, tensiones sistólicas por debajo de 90, estos pacientes que tienen ascitis, que sabemos que ya nos está empezando a costar controlarla, que tienen que ir con altas dosis de diuréticos y ya hacen complicaciones de estas dosis de diuréticos, probablemente es un paciente que, sin ser una ascitis refractaria pura, debamos plantearnos la colocación de un TIPS, donde vamos a tratar la ascitis y vamos a prevenir también la hemorragia. Muchísimas gracias, doctora Casado, doctor Tellez, por sus expertas opiniones. Gracias. Muchas gracias.